Entrevistas en Radio Q. Para nosotros es una alegría poder estar en contacto con Martín Sivak, periodista y escritor. Hace tiempo que no charlábamos, así que un gusto y buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Hola Chino, buen día, un gusto hablar con vos nuevamente. Bueno, voy a la faceta de escritor y después voy a volver un ratito al tema periodista, porque vos sabés que me tira el oficio permanentemente, Ujú. pero llorería. El nuevo libro que estás presentando. eh, Sin lugar a dudas lo estuve leyendo desde que lo compré este fin de semana eh, y me encontré con otro Martín. Uy, qué miedo eso. Pero Contame así. te digo, me encontré con alguien que escribió desde las entrañas, que plantea una visión de la realidad y de la vida cotidiana. Vos sos más chico que yo, obviamente, pero que esto de trashumar en la vida, de ir recolectando, porque por ahí muchos quedan entre los éxitos o lo que uno considera que es los momentos plenos y por ahí la soledad, la angustia también se plasman o lo sentí en este libro. Más a flor de piel te digo que hasta El Salto de Papá, te lo juro que lo que leí te sentí más a flor de piel. Sí, eh, bueno, ahora, eh, sí, hay algo mm, que no es una búsqueda digamos, deliberada. No es que me propuse estar del modo que vos lo describís. El libro, en realidad, La Llorería, empezó como un diario de una separación dolorosa, y era un documento privado. Yo no creo que uno tenga que escribir sobre todo lo que le ocurre, más bien todo lo contrario. O sea, soy bastante tímido, algo que parece contradecir el contenido del libro, pero inicialmente el libro fue como lo que me ayudaba a organizar la desesperación, un lugar en el que entiendo que el 95% de las personas alguna vez estuvimos, que es esa sensación de desesperación por una separación, por un abandono. Y a partir de ese documento privado, eh, que era como un ritual de escritura eh, para sobrellevar ese dolor, empecé a organizar otros rituales como caminar compulsivamente, Sí. empezar a boxear, dejar de tomar una gota de alcohol durante 6 meses, y una serie de cosas que eran como las que organizaban esa situación. En el medio, y para no regodearme en ese dolor, que es un dolor universal, no es un dolor único. Por ahí, cuando las personas que estamos en esa situación creemos que solo a uno pasó por esa situación, tuve una especie de epifanía en un subte que había 12 pasajeros y dije, bueno, de los que estamos en el subte, 11 estuvimos en este lugar, así que no es para tanto. Eso también ayuda a quitarle también el dramatismo. Entonces, a partir de ese diario, como te decía, era un documento privado, me acordé si se querés, el mejor trabajo que tuve como periodista, que fue un viaje a los 25 años con un Sí. documentalista británico de Buenos Aires a Tijuana. Yo trabajaba en una revista, pero me quería ir y fue como el escape perfecto, porque bueno, fue viajar con este personaje extraordinario que es John Langan, y que era un documental un poco un capricho personal de él. Él venía a hacer un documental muy conocido sobre los talibanes antes del Sí. 11 de septiembre, después del 11 de septiembre se volvió una especie de celebridad, y bueno, después él terminaría secuestrado por los talibanes. Pero bueno, lo cierto es que en ese 2002, que era un momento de supuestos grandes cambios en América Latina, él se propuso seguir el diario del Che Guevara de motocicleta, pero básicamente era un viaje arbitrario en ese sentido, que terminamos en Tijuana con los inmigrantes que cruzan por el lado del mar. Entonces, dije yo, era una historia que yo quería escribir, que llevaba bastante tiempo pensando, en algún día voy a escribir no solamente el viaje con John, sino la amistad, que es una amistad que ha perdurado 25 años,
Entonces empecé a escribir en paralelo, como si fuesen dos libros distintos, que no tenían una conexión aparente. Y después, y también, que esos son los momentos inesperados de la escritura, cuando uno está volcado a escribir, a recordar, en ese viaje con John, en el primer intervalo, en el primer descanso, después de 2 meses, cortamos en Caracas, un momento de mucha polarización en Venezuela de ese 2002, porque en abril había sido el golpe contra Chávez, había violencia política, que era lo que aparte John necesitaba para el documental, porque a él le gustaban las situaciones de riesgo, a mí desde luego que no. Entonces, en ese viaje, en ese intervalo donde él volvió a Londres porque debía asistir al nacimiento de su primer hijo, yo volví a Buenos Aires por 2 semanas, y ahí murió mi mamá. Sí. Mi mamá tenía un cáncer, llevaba 1 año y medio enferma. En un principio pensamos que había remitido ese cáncer, pero no, y ahí en pocos días murió. Entonces esa ventana del documental me llevó a a escribir sobre mi mamá, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su pulsión de vida, sobre sus ganas de curarse. Entonces el libro es sobre estas 3 historias inconexas, es decir, este diario, la vida y la muerte de mi mamá, y el viaje y la amistad con John, que al mismo tiempo, y tomando tu punto de lo que referías de escribir a flor de piel, también con el intento, con el recurso del humor Sí. para quitarle también el melodrama. ¿Sabés qué? Cuando leí el libro, y no por ser autorreferencial, yo te conocí en ese tiempo, cuando estabas en las revistas. Exacto, en la revista de La Nata, claro, Claro, ahí nos conocimos, viaje de claro, Tucumán, te voy a decir cuándo, te voy a decir exactamente, comienzo del 99. claro, mirá cómo Ahí nos pasa el tiempo. conocimos, Claro, sí, estamos al 25, o sea, 26 años, ya. claro. Que comimos unas empanadas y hablamos del manual de la corrupción, del diccionario de la corrupción. Exactamente, y vos desde luego que me ayudaste, porque una cosa que hacíamos, y bastante los periodistas porteños, es creer que si íbamos a Tucumán un día o 2 días podíamos hacer una enciclopedia. Sí. Así que bueno, eran y son los apuros del periodismo. Pero bueno, así que me remití en una de las páginas del libro recordando también ese tiempo. De ese tiempo esta parte, Martín, cambiamos todos. Si tenés que verlo al periodismo, te saco un poco de la llorería y te llevo al periodismo. Éramos oficio y hoy es profesión, éramos eh, pelear con la tecnología y el tiempo, hoy es todo más fácil. ¿Cómo ves? Tenés muchísima experiencia periodística y solo basta con googlearse para darse cuenta. Y por ahí uno, en el caso mío, también uno ve y al transcurrir tanto tiempo en el oficio, como que siente que el oficio te va separando por momentos, o te va alejando por momentos. Sí, sí, o sea, a ver, hay algo, no es algo que tenga demasiado elaborado, voy a hacer una respuesta más Sí, bien intuitiva. No, yo creo que, a ver, yo no diría que antes era oficio y profesión y viceversa, yo creo que siempre es un oficio. Eh, lo que sí cambió es la relación con el tiempo, digamos, obviamente que el periodismo está muy atravesado por la urgencia y la posibilidad del error, ¿no? Esos son como los 2 de los temas centrales. En ese tiempo, la relación con el tiempo era diferente, y eso también era digamos, yo soy de la gráfica, siempre para radio y mm, televisión, digamos, por timidez o por dificultad, siempre me sentí periodista de gráfica. Entonces, en ese entonces, yo trabajaba en una revista. En ese momento, recordarás, no sí, había no había edición digital, era todo de papel. todo papel. Entonces se empezaba a cerrar el lunes, martes, y el cierre fuerte era el miércoles. Entonces yo creo que el gran cambio es la relación con el tiempo. Es decir, que aún así, con las urgencias
que son propias del periodismo, la relación con el tiempo era distinta porque, a ver, había siempre tiempo hasta el miércoles. Entonces, el aquí y el ahora, por lo menos, y aparte, yo había trabajado un poco algunos años en diario antes, para mí el diario me daba, pues yo soy lento para escribir. Entonces entre esa lentitud y el vértigo, trabajar en un semanario como trabajaba, que era el semanario de La Nata, esa relación con el tiempo me permitía no estar tan expuesto no solamente a los errores, y creo que es una de las cosas también propias del periodismo, que eso también me parece que es ahistórico, que los periodistas tenemos que hablar y escribir sobre temas que desconocemos todo el tiempo. Exactamente. Entonces, eso es una carga enorme, pero es imposible de escapar eso. El tema es cómo tramita esa dificultad, es decir, ¿qué puedo hacer yo sabiendo que tengo que escribir y hablar de temas de los que no tengo la más remota idea? O sea, si pienso en los temas que yo escribí sin tener la más remota, me avergüenza, pero es algo digamos, que nos incluye a todos. Salvo, obviamente, o sea, un periodista de judicial que solamente escribe cosas de judicial, pero son casos más bien excepcionales. En general estamos expuestos a eso. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero creo que la gran diferencia es esa relación con el tiempo, y también con las audiencias. O sea, nosotros en esa época, recordarás, Chino, pues trabajabas en medio gráfico. Claro, yo también soy de gráfica, digamos, por necesidad hacemos medios audiovisuales. Claro, pero la relación con los lectores no existía. Ahora, en esa revista o en otros medios que trabajé había cartas de lectores que algunas venían dirigidas al autor de alguna nota, pero en general era algo que lo llevaba un coordinador, y nosotros no teníamos relación con la audiencia. Ahora publicás, o sea, una foto en cualquier red social y tenés a mí me está pasando ahora esto con el libro, que es algo, creo que lo más lindo de sacar un libro es que te escriban los lectores, o sea, no hay nada más lindo. Entonces ahora publicás y no sé, fueron una cantidad increíble de mensajes de los lectores. Lo mismo pasa con las notas. Obviamente que el libro a veces permite entrar en un terreno más personal que a mí me interesa. Me parece que es algo que esto puede sonar demagógico, pero a mí me importa mucho esos comentarios de los lectores. Entonces, esa relación con la audiencia cambió mucho, y obviamente ni que hablar de las audiencias que ahora son, con toda razón, mucho más ansiosas. O sea, no están esperando que el portal suba eso. O sea, entonces hay algo así de esa proximidad que es al mismo tiempo muy riesgosa. Yo ahora, por suerte, el trabajo de periodista que hago no es yo es que hago entrevistas para el País de España, entonces son entrevistas que por suerte me llevan tiempo, entonces salvo algún caso muy excepcional que tengo que terminar, o sea, generalmente son 2 o 3 encuentros que hago con el entrevistado, salvo algún caso excepcional donde hay que publicar inmediatamente, tengo tiempo. Entonces el tiempo me parece que es una de las es algo que escasea en el periodismo, y para mí es un valor fundamental para escribir. Entonces siempre me llevé con bastante dificultad con el tiempo, con la urgencia, con hacer papelones, con evitar hacer papelones, que hice, y muchísimos papelones de escribir cosas incorrectas, por las urgencias. Y si tuvieras que definir, vuelvo a la llorería, si tuvieras en tu vasta trayectoria como escritor, en la cantidad de títulos, de periodísticos, de informativos, ¿cómo definirías a la llorería en tu biblioteca de libros personales? Bueno, es una autoficción que tiene algo de memoria personal, tiene algo de autoficción, tiene algo de continuidad con El Salto de Papá, que es un libro que recordarás, lo presentamos en Tucumán gracias a vos, como también hicimos la presentación de los 2 tomos de la historia de Clarín gracias a vos. Sí, es un libro en un registro más personal,
donde obviamente aparece mucho mi madre. Nunca pensé que iba a escribir sobre mi madre, no porque no fuera importante, sino que pensé que después del salto de papá no iba a volver a escribir en un registro tan íntimo y personal, pero así salió y bueno, hay algo también con la incomodidad de estos temas. Sin Yo duda. me siento incómodo hablando de estos temas, pero aún así, o sea, nadie me obligó a publicar, no es que la gente me paraba en la calle y me pedía que publicara un libro sobre esto, o sea, es una decisión mía. Entonces, bueno, sí, es incómodo y lo hice a pesar de la incomodidad. La incomodidad siempre es como un buen motor para escribir, porque uno escribe, creo yo, de las cosas que le importan mucho o de las cosas que lo incomodan. Entonces, en este caso, este libro, y creo que si tuviera que, volviendo también a tu pregunta sobre mis otros libros, siempre fueron temas que me importaron mucho, pero mucho, y en un sentido casi irracional. Entonces, mis primeros dos libros, de los 19 años a los 26, el gran tema de mi vida era Banzer, el dictador boliviano que Sí. fue presidente, bueno. Entonces estaba obsesionado con eso. Yo era un periodista argentino que no tenía familia en Bolivia, pero mi primer trabajo había sido corresponsal boliviano en la Argentina, y día y noche estaba pensando en Banzer. Publiqué un libro sobre el asesinato de Torres, que es un presidente Sí. boliviano asesinado en Buenos Aires, después una biografía no autorizada. ¿Y qué conecta eso con este último libro? Y que son temas que por distintas circunstancias me importaron mucho, porque un libro, como sabemos, implica una cantidad enorme de tiempo. No es en términos de paga, no es un trabajo bien pago un libro. Entonces te tiene que importar mucho, porque si no es insostenible. Y al mismo tiempo creo yo que hay que evitar pensar en el mercado de lectores. O sea, voy a escribir algo que el mercado Sí. está esperando, que el lector está esperando? No, porque eso o sea, uno puede escribir un libro sobre el tema del momento y puede no vender nada, y algo que no tiene nada que ver y puede vender. Entonces, por eso digo que como aferrarse bastante a lo que uno le importa. Después, obviamente, en mi caso es muy importante la interlocución. O sea, yo los libros los comparto mucho con mis editores, con mis amigos, con los lectores previos a la publicación, que me van a... O sea, obviamente que hay una idea, si querés, un poco romantizada del que escribe, que está solo en un altillo, pero el libro tiene bastante de trabajo con otros, al menos en mi caso. También conozco personas que publican libros que se sientan, lo escriben y se lo entregan al editor para que haga una lectura final y lo publique. En mi caso no, es más bien una escritura, si querés, como que lleva mucho tiempo, que hay muchas idas y vueltas. En este caso, la primera versión del libro tenía 600 páginas, lo escribí en 6 meses y lo terminé de publicar 6 años después, de Claro. modo que lo dejé reposar. Tuve también otros trabajos que me sumían mucho tiempo, así que también es como, te diría que este libro es más reescritura que escritura. Amigo querido, un placer como siempre y bueno, tenés que venir a presentarlo a Tucumán. Es cábala. Me va a encantar ir a Tucumán, desde luego. Así que está previsto una serie de presentaciones, así que espero estar en Tucumán en los próximos meses. Bueno, excelente y ya sabes, a tu disposición como siempre, porque es una alegría. Siempre que saques alguna obra o algo, estamos pendientes y las veces que andas por Tucumán, por lo menos un cafecito podemos hacer para charlar un rato. Pero por supuesto, va a ser un gusto como siempre. Chino, te agradezco como siempre por tu amistad y todas tus generosas ayudas. Abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo grande.